Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra de Dios. Hoy hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. No solo lo ha puesto en mi corazón, sino que me lo mostró en una visión. Entonces, para comenzar este mensaje, quiero leerles en Salmos 143, versículo 10. La palabra de Dios dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quiero hablarles sobre hacer la voluntad del Señor, pero antes quiero eh, hablarles, explicarles y decirles lo que el Señor me mostró por medio de esta visión. En esta visión yo vi que estaba en el otro lado de una cima o de una profundidad, o como lo conocen, en un barranco, como yo lo conozco. Pues del otro lado estaba, estaban unas personas, pero en el otro lado yo vi que había una mujer caminando en la orilla de aquella cima. Y de repente, cuando yo vi, aquella señora cayó de aquella cima, venía rebotándose hasta el fondo cayó. Entonces yo, cuando vi, me asusté y salí corriendo de dar la vuelta para poder ir a ver dónde ella había caído. Pero cuando llegué en aquel lugar, logré ver muchas vidas en aquel lugar, muchas vidas muertas en aquel lugar, tirados, cuerpos que nadie los ha recogido, sino que han caído en aquel lugar y ahí se han quedado. Entonces yo le pregunto al Señor: ¿qué es esto? Y Él me dice que los que no hacen mi voluntad caerán ahí en ese lugar. Entonces yo quiero hablarles sobre este mensaje. Quiero hablarles sobre esta palabra. Y la palabra es del Señor, no es mío. Esta palabra es del Señor. Él es quien da la palabra. Él es el quien enseña y muestra lo que viene por nuestras vidas si nosotros somos desobedientes al camino de Dios. Para seguir con esto, quiero leerles en Esdras 7, versículo 18. Dice: Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, hacedlo conforme la voluntad de Dios. Está hablando aquí sobre una plata y oro. eh, yo lo tomo como dinero que sobró. Es lo que me logro ver aquí en este mensaje, en este versículo, que es un dinero que sobró. Entonces, Esdras viene y dice que él haga con el dinero conforme la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en hacer aquí? Porque a veces tropezamos, cometemos errores por ver la abundancia que llega a nuestras manos. Pero si podemos ver también aquí en este versículo, el Señor me guía en Hechos 5:1. Dice, en Hechos capítulo 5, versículo 1 dice: eh, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, versículo 2, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno?
Versículo 4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No hay no has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que los supieron. ¿De qué manera nosotros hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Una es dirigiéndonos en la palabra del Señor, leyendo día tras día la palabra de Dios. Y sí, es cierto, quizás hay algunos hoy en día que no saben leer, pero también hoy en día la tecnología, la ciencia está avanzada, entonces por medio eh, del Internet podemos escuchar, porque hay Biblias, audios hoy en día. Podemos escuchar la palabra del Señor. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos guíe en cada actividad que nosotros hacemos. El Espíritu Santo nos hace ver de que si hay algo malo que está sucediendo, el Espíritu Santo no nos permite caernos en esa tentación o esa prueba. El Espíritu Santo no nos deja caer en la maldad del mundo, porque nosotros nos hemos guiado con la palabra del Señor. Y si podemos ver también aquí en Hechos capítulo 5 versículo 9, le vamos a saltar al 5 donde nos quedamos, saltamos al 9, dice: entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Versículo 10. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Si podemos ver aquí, ellos no hicieron la voluntad del Señor. Ellos dos se pusieron de acuerdo y a agarrar parte del dinero del negocio que ellos tuvieron. Por eso es que les sucedió esto a ellos, porque no hicieron conforme la voluntad del Señor. Si podemos ver aquí, Pablo dice: no me están mintiendo a mí que soy hombre, le están mintiendo al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Aquí es el Pentecostés, aquí está hablando, aquí en Hechos 5 está hablando del momento donde la iglesia se levantó, donde el Espíritu Santo entró en medio de ellos y todos fueron unánimes, dice, y todo lo que ellos vendían, entre ellos se repartían todo. Pero entonces, ¿cómo era hacer la voluntad en medio de todos ellos? Era vender lo que teníamos y entregárselos a los que no tenían. Pero ellos tomaron parte del dinero, del terreno que habían vendido. Pero entonces, ¿cómo hacemos la voluntad del Señor? Es guiándonos con la palabra y también con la oración. Otro versículo que quiero también hablar dice en Juan capítulo 4 versículo 34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su voluntad. ¿Cuál es la comida del Señor? ¿Qué es la voluntad que Él habla aquí? Es predicar la palabra, enseñar, llevar el evangelio, porque esa es la voluntad de Dios con Jesús cuando Él estaba en la tierra. Es predicar el evangelio, así como nosotros hoy en día también. ¿Cuál es la voluntad que nosotros tenemos que llevar?
¿Cuál es nuestra comida? Es la palabra del Señor, porque así es como hacemos su voluntad. Y aparte de que hacemos su voluntad, lo conocemos a Él. Llevamos el Evangelio también, a anunciar las buenas nuevas y de ser como Él fue, porque Él también fue humilde, Él se humilló. Cuando cuando estamos en el Espíritu, hacemos las cosas del Espíritu y hacemos a su voluntad. En Gálatas dice en 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. 23 dice, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si podemos ver, el Señor nos está enseñando y nos muestra cómo es que hacemos su voluntad. Aquí está hablando de ser fidelidad en Él, tener fidelidad, ser mansedumbre y tener un dominio propio. Si la carne me dice que debo de ir en tal lugar, pero el Espíritu me dice que no me conviene, no tengo que irme. No tengo que hacerle caso a la carne. En Ezequiel también, en Juan capítulo 7, versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, entonces nosotros al hacer la voluntad de Dios, se puede ver en nosotros la doctrina. La doctrina que Jesús enseñó, la doctrina que Dios dio en el mundo cuando Él vino. Y aún sigue porque es palabra verdadera. Y nunca se termina la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:26 dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Tengamos cuidado, porque también hay una voluntad del enemigo, que también si nos logra sujetar él, llegamos a hacer la voluntad de él. Y esto no lo queremos hacer. En Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son, pero aparte de la carne también estamos cautivos a la voluntad del diablo, como dice en 2 de Timoteo 2:26. Pero en Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, de las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, versículo 21, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos ver aquí cuál es la voluntad del enemigo, porque este enemigo, el pecado nos asedia día tras día. El pecado está allí a la puerta. Si te toca la puerta y le abres esa puerta, le estás abriendo la puerta al mundo, a tu vida. Y con que abres una puerta, cuando el enemigo llega, hay que tener mucho cuidado, porque vas abriendo puerta tras puerta y poco a poco estás siguiéndote al mundo. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es permanecer en el camino, orar siempre, buscar siempre y tener la doctrina de Jesús, ser como Jesús, aunque lo escupieron, aunque le pegaron, le dieron de cachetadas, nunca abrió su boca. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser como Él.
También en Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando en él nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hacer, dice, la voluntad obrando en nosotros, lo que es agradable delante de Él. Pero ¿cómo hay que eh, hacer la obra? Y buena obra. Aquí dice buena obra. Hay que hacer buena obra para que sea agradable delante de Dios. Porque Él es el único que nos puede guiar en el camino. Él es el único que nos puede hacer esa voluntad. Ser guiados bajo el Espíritu de Dios y poder llegar, como dice aquí en Hebreos 13:21, buena obra. Dice, os haga aptos en toda obra buena. Entonces tenemos que ser la voluntad del Señor, porque llegaremos a ser aptos haciendo la voluntad del Señor, buscándolo en su palabra, buscándolo en las oraciones. Aquí quiero cerrar en el versículo, en Esdras, capítulo 10, versículo 11 dice, ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extrañas. Aquí Esdras dice, confesaos al Señor, Dios de vuestros padres. Pero ¿qué tenemos que confesar? Tenemos que confesar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Confesémoslo. Confesémoslo al Señor. Aquí dice al Señor, no dice a los hombres, aquí dice al Señor. Porque ¿quién le dará soluciones a los pecados? Es el Señor. Él los borra, los elimina y ya no se acuerda de ninguno de esos pecados. Amados hermanos, sigamos adelante, luchando, buscando al Señor, hacer su voluntad, conforme la doctrina de Jesús. Así es como podemos llegar a los pies de Dios y poder heredar el reino de Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga y que esta palabra les bendiga. Gracias.